Trabajas. Cumples horarios. Pagas cuentas. Te esfuerzas. Y aún así, cuando miras tu situación financiera con honestidad, sientes que no avanzas. No estás peor que antes, pero tampoco mejor. El dinero entra y sale, el mes termina, comienza otro, y la sensación se repite: cansancio, estancamiento y una inquietud difícil de explicar. Este audiolibro parte desde ahí. Desde esa sensación silenciosa que no siempre se dice en voz alta, pero que millones de personas experimentan. No se trata de falta de disciplina ni de pereza. Tampoco es un problema exclusivo de quienes ganan poco. Muchas personas con ingresos estables, incluso buenos ingresos, viven exactamente lo mismo, trabajan sin avanzar. La raíz del problema no es cuánto dinero ganas. Es cómo se mueve tu dinero cuando llega a tus manos. Para la mayoría, el dinero no es dirigido, es reaccionado. Entra, se reparte entre compromisos, gastos automáticos, decisiones heredadas y hábitos que nunca se cuestionaron. Al final del mes, lo único claro es que el esfuerzo fue real, pero el progreso no. El dinero se ha convertido en algo que ocurre, no en algo que se decide. Y cuando el dinero ocurre, siempre termina decidiendo por ti. Decide qué puedes hacer, qué debes postergar, qué te genera estrés y qué te quita tranquilidad. Poco a poco, la relación con el dinero se vuelve una fuente constante de presión, aunque externamente todo parezca estar en orden. Este audiolibro no viene a prometer soluciones mágicas ni fórmulas rápidas. No te dirá que inviertas de inmediato ni que busques ingresos extras sin antes entender lo fundamental. Porque intentar crecer sin control es como acelerar un vehículo con el volante suelto. El problema no es la velocidad, es la dirección. Controlar el dinero no significa vivir restringido ni obsesionado. Significa saber qué está pasando. Significa que cada peso tenga un motivo, una función y una consecuencia clara. Significa dejar de preguntarte al final del mes en qué se fue todo, y empezar a decidir desde el inicio qué quieres que haga tu dinero por ti. La mayoría de las personas nunca aprende esto. Nadie les enseña a mirar el dinero como un sistema. Solo aprenden a pagar, a cumplir, a sobrevivir. Y con el tiempo, ese modo de funcionamiento se normaliza. Se acepta como parte de la vida adulta. Pero no lo es. Es una renuncia silenciosa al control. Aquí no importa si hoy ganas mucho o poco. Tampoco importa si cometiste errores financieros en el pasado. Lo único que importa es que, a partir de ahora, empieces a observar tu dinero con conciencia. Porque el control no se construye de golpe. Se construye entendiendo, ajustando y decidiendo mejor cada día. En las siguientes secciones vas a descubrir por qué el cansancio financiero no es normal, cómo los gastos automáticos te roban dirección sin que lo notes. Y de qué forma pequeñas decisiones conscientes pueden cambiar por completo tu relación con el dinero. No desde la culpa, sino desde la claridad. Este audiolibro es una invitación a dejar de reaccionar y empezar a dirigir. A transformar el dinero de una fuente constante de desgaste en una herramienta que trabaje contigo, no contra ti. No se trata de tener más. Se trata de avanzar con intención. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que estás listo para dejar de sobrevivir financieramente y comenzar a recuperar el control. Capítulo 1. El cansancio financiero invisible. Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. No se soluciona con vacaciones ni con un fin de semana libre. Es un cansancio silencioso, constante, que se acumula con los meses y los años. No está en el cuerpo. Está en la mente. Es el cansancio financiero invisible. Este cansancio aparece cuando haces todo lo que se supone que debes hacer. Trabajas. Cumples. Pagas. Te esfuerzas. Eres responsable. Y aún así, cada mes se siente igual. No hay alivio. No hay sensación de avance real. Solo una calma momentánea cuando logras pagar todo, seguida de la ansiedad de saber que pronto habrá que empezar otra vez. Lo más peligroso de este cansancio es que no siempre se reconoce como un problema. Se normaliza. Se justifica. Se acepta como parte de la vida adulta.
Se dice que así es el sistema, que todos viven igual, que no hay otra forma. Y mientras tanto, la energía mental se va drenando poco a poco. El cansancio financiero no nace de la falta de dinero, sino de la falta de control. Cuando no sabes exactamente hacia dónde va tu esfuerzo, cada pago se siente como una pérdida. Cada gasto se vive como una renuncia. Cada ingreso se percibe insuficiente, aunque objetivamente no lo sea. Muchas personas creen que el agotamiento financiero desaparecería si ganaran más. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Personas con mejores sueldos, bonos o ingresos variables suelen experimentar el mismo cansancio, solo que en una escala distinta. El problema no es el monto. Es la sensación de que el dinero no responde a tus decisiones, sino a una cadena de compromisos que se impone sola. Este cansancio se manifiesta de formas sutiles. Postergas revisar tus cuentas porque te genera incomodidad. Evitas mirar el estado bancario completo. No quieres pensar en el futuro financiero porque te abruma. Te concentras solo en llegar a fin de mes, no en construir algo más allá. Y sin darte cuenta, el dinero se convierte en una fuente permanente de tensión mental. El sistema moderno refuerza este estado. Los pagos automáticos, las suscripciones, el crédito fácil. Las compras impulsivas normalizadas y la presión social por mantener ciertos estándares hacen que el dinero se mueva sin que tú participes activamente en las decisiones. El resultado es una desconexión peligrosa, trabajas para generar ingresos, pero no participas conscientemente en cómo se usan. Cuando pierdes esa conexión, el dinero deja de ser una herramienta y se transforma en una carga. No porque falte, sino porque no sabes qué está haciendo realmente por ti. Esa incertidumbre constante agota más que cualquier jornada laboral. El cansancio financiero invisible también se alimenta de la comparación. Ves a otros avanzar, cambiar de etapa, invertir, viajar o tener tranquilidad aparente, y te preguntas qué estás haciendo mal. Pero rara vez ves el sistema detrás de sus decisiones. Solo ves el resultado final. Y eso profundiza la sensación de estancamiento. Lo más complejo es que este cansancio no se resuelve con fuerza de voluntad. No se soluciona apretando los dientes ni sacrificándose más. De hecho, muchas personas que viven este agotamiento ya se están sacrificando demasiado. Trabajan más horas, aceptan más responsabilidades y renuncian a descanso, creyendo que ese esfuerzo extra eventualmente se traducirá en alivio financiero. Pero sin control, el esfuerzo solo se diluye. El problema es estructural. Es la ausencia de una dirección clara para el dinero. Cuando no existe esa dirección, cada decisión financiera se vuelve reactiva. Pagas lo que hay que pagar, compras lo que parece necesario, cubres imprevistos y esperas que el próximo mes sea distinto. Pero rara vez lo es. Este estado genera una forma de resignación silenciosa. Dejas de pensar en el dinero como algo que puedes dirigir y comienzas a verlo como algo que simplemente debes soportar. Esa resignación es peligrosa, porque mata la iniciativa antes incluso de que aparezca. Reconocer el cansancio financiero invisible es el primer paso para salir de él. No se trata de juzgarte ni de culparte. Se trata de entender que sentirte agotado financieramente no significa que seas irresponsable o incapaz. Significa que llevas demasiado tiempo operando sin control consciente. Cuando empiezas a observar tu dinero con atención, algo cambia. No de inmediato, pero sí de forma progresiva. La claridad reduce la ansiedad. Entender qué está pasando, incluso si no te gusta lo que ves, es menos agotador que vivir en la incertidumbre permanente. Este capítulo no busca que soluciones todo ahora. Busca que identifiques este cansancio como una señal, no como una condena. Una señal de que es momento de recuperar la relación con tu dinero. De dejar de vivir a la defensiva y empezar a tomar decisiones con intención. El cansancio financiero invisible no es el precio normal de la vida adulta. Es el resultado de años de decisiones automáticas no cuestionadas. Y lo más importante es esto, se puede revertir. A partir de aquí, el camino no será trabajar más, sino pensar mejor. No será hacer sacrificios ciegos, sino ordenar con criterio. No será huir del dinero, sino enfrentarlo con claridad.
Cuando el control vuelve, el cansancio disminuye. No porque mágicamente tengas más dinero, sino porque recuperas algo fundamental, la sensación de dirección. Y esa sensación cambia por completo la forma en que vives tu esfuerzo diario. Capítulo 2. Ingresos sin dirección, el error más común. Para la mayoría de las personas, ganar dinero es el objetivo principal. Conseguir un mejor sueldo, aumentar horas, lograr un bono, sumar un ingreso extra. Todo el esfuerzo financiero suele concentrarse en ese punto, que entre más dinero. Y, sin embargo, para una enorme cantidad de personas, ese aumento no cambia nada de fondo. El cansancio sigue. El estancamiento continúa. La sensación de avanzar sin avanzar se mantiene. Esto ocurre por una razón simple y poco reconocida: el dinero entra, pero no tiene dirección. Un ingreso sin dirección es dinero que llega a tus manos sin un propósito claro asignado. No está pensado para cumplir una función específica dentro de un sistema. Solo entra y se adapta a lo que ya existe. Y cuando el dinero se adapta al caos previo, lo único que hace es financiarlo. Muchas personas aumentan sus ingresos y, sin darse cuenta, aumentan exactamente en la misma proporción sus gastos. No porque sean irresponsables, sino porque el dinero nuevo no fue dirigido conscientemente. Simplemente ocupó los espacios disponibles: más consumo, más compromisos, más comodidad inmediata. Al final, el nivel de presión financiera vuelve a ser el mismo, solo que con cifras más grandes. Este es uno de los errores más comunes y más costosos de la vida financiera adulta. Creer que el problema es la cantidad de dinero, cuando en realidad es la ausencia de una intención clara para ese dinero. Cuando no existe dirección, el ingreso se vuelve reactivo. Sirve para cubrir lo urgente, no para construir lo importante. Se usa para apagar incendios, no para prevenirlos. Y eso genera una paradoja peligrosa: cuanto más trabajas para ganar, menos tiempo y energía tienes para decidir qué hacer con lo que ganas. La dirección financiera no surge sola. No aparece mágicamente cuando el sueldo aumenta. De hecho, cuanto más dinero entra sin dirección, más difícil se vuelve tomar control después. Los compromisos se acumulan, el nivel de vida se ajusta, las expectativas externas crecen y el margen de maniobra se reduce. Un ingreso con dirección, en cambio, funciona de otra manera. Antes de llegar, ya tiene un rol asignado. Ya sabes qué parte cumple qué función. No todo se decide en el momento del gasto. La mayor parte se decide antes. Eso reduce el desgaste mental y elimina gran parte de la ansiedad asociada al dinero. El problema es que nadie enseña esto. Se enseña a trabajar, a producir, a cumplir. Pero no se enseña a dirigir. Por eso, muchas personas viven con la sensación de que el dinero siempre va detrás de ellas, nunca delante. Ingresos sin dirección generan decisiones impulsivas, aunque la persona no sea impulsiva en otros aspectos de su vida. Porque cuando el dinero no tiene un plan, cualquier estímulo externo puede capturarlo. Publicidad, presión social, cansancio, recompensa emocional. El dinero termina siendo utilizado para aliviar tensiones momentáneas, no para construir estabilidad. Este patrón se refuerza con una idea muy instalada: cuando gane más, recién ahí voy a ordenar mis finanzas. Pero ese momento rara vez llega. Porque ordenar no depende del monto. Depende del criterio. Y el criterio no aparece automáticamente con más ingresos. De hecho, cuanto más se posterga la dirección, más difícil se vuelve implementarla. No porque sea compleja, sino porque implica cambiar hábitos, cuestionar decisiones pasadas y asumir que parte del dinero se estaba usando sin conciencia. Y eso incomoda. Ingresos sin dirección también generan una falsa sensación de progreso. Ves que ganas más que antes, pero tu tranquilidad no mejora. Sigues esperando el próximo ingreso, el próximo pago, el próximo mes. El dinero sigue marcando el ritmo de tu vida, no tú. La dirección financiera no significa rigidez absoluta. Significa claridad. Significa saber qué parte de tu ingreso sostiene tu presente, qué parte protege tu futuro y qué parte te permite disfrutar sin culpa. Cuando esa estructura no existe, todo el dinero se mezcla, y esa mezcla genera confusión y desgaste.
Muchas personas viven atrapadas en ciclos de mejora aparente. Suben ingresos, suben gastos, suben compromisos, sube la presión. El sistema se vuelve más pesado, no más liviano. Y con el tiempo, aparece una frustración difícil de explicar: hiciste todo bien, pero no te sientes mejor. El error no estuvo en trabajar más. Estuvo en no decidir mejor. Este capítulo no busca que rechaces ganar más dinero. Todo lo contrario. Busca que entiendas que ganar más sin dirección es una oportunidad desperdiciada. Cada aumento de ingreso debería ser una palanca de cambio, no una extensión del mismo problema. Cuando comienzas a darle dirección a tus ingresos, incluso un monto modesto empieza a comportarse de manera distinta. Deja de evaporarse. Deja de generar ansiedad constante. Empieza a construir pequeñas certezas. Y esas certezas son las que reducen el cansancio financiero del que hablábamos en el capítulo anterior. Dirigir el dinero no es controlar cada centavo con obsesión. Es tomar decisiones antes de que el entorno las tome por ti. Es definir prioridades reales, no ideales. Es aceptar que no todo el dinero sirve para todo, y que esa limitación es una fortaleza, no una debilidad. El cambio comienza cuando dejas de preguntarte cuánto ganas y empiezas a preguntarte para qué ganas. Esa pregunta cambia todo. Cambia la forma en que trabajas, gastas, ahorras y proyectas. Un ingreso con dirección no elimina los problemas de inmediato, pero elimina el caos. Y cuando el caos desaparece, el progreso se vuelve posible. Capítulo 3. Gastos automáticos, el enemigo silencioso. La mayoría de las personas no pierde el control de su dinero en grandes decisiones. No es una compra enorme ni un error puntual lo que genera el estancamiento financiero. El verdadero problema está en algo mucho más discreto y constante: los gastos automáticos. Los gastos automáticos son aquellos que ocurren sin que los pienses. No los decides activamente cada mes. Simplemente suceden. Están programados, normalizados o asumidos como parte inevitable de la vida. Y precisamente por eso son tan peligrosos. Cuando un gasto se vuelve automático, deja de pasar por el filtro de la conciencia. No lo cuestionas. No lo evalúas. No te preguntas si sigue teniendo sentido. Solo lo aceptas. Y con el tiempo, estos gastos empiezan a construir una estructura rígida que consume tus ingresos sin que tengas la sensación de haber decidido nada. Este tipo de gasto no siempre es pequeño. Puede ser una suscripción olvidada, un servicio sobredimensionado, un hábito de consumo recurrente, una forma de vivir que se fue ajustando sin planificación o un compromiso financiero que alguna vez tuvo sentido. Pero hoy ya no. El problema no es que existan. El problema es que sigan existiendo sin revisión. Los gastos automáticos crean la ilusión de que no tienes margen. Cuando miras tu dinero, todo parece ya asignado. Todo parece necesario. Todo parece inamovible. Y entonces surge la idea de que el problema es ganar poco, cuando en realidad el problema es que el dinero ya fue comprometido antes de que tú pudieras decidir. Este fenómeno genera una sensación de impotencia financiera. Sientes que trabajas para sostener una estructura que no controlas del todo. Pagas para mantener cosas que no elegiste conscientemente. Y esa desconexión es una fuente constante de desgaste mental. Lo más peligroso de los gastos automáticos es que no generan dolor inmediato. No duelen como una deuda mal tomada ni como una crisis puntual. Duelen de forma acumulativa. Mes tras mes, van drenando recursos y energía sin hacer ruido. Por eso pasan desapercibidos durante años. La automatización del consumo ha sido presentada como comodidad. Y en muchos casos lo es. Pero cuando la comodidad elimina la conciencia, se transforma en una trampa. El dinero sale sin fricción, y cuando no hay fricción, no hay reflexión. Muchas personas evitan revisar estos gastos porque temen lo que puedan encontrar. Temen darse cuenta de que están pagando por cosas que no usan, que no disfrutan o que ya no representan su realidad. Pero evitar esa revisión no protege. Solo prolonga el problema. Los gastos automáticos también afectan la forma en que percibes tus ingresos.
Cuando una gran parte de tu dinero se va antes de que puedas interactuar con él, cualquier ingreso se siente insuficiente. No importa cuánto aumente. Siempre llega tarde. Siempre llega para cubrir lo ya comprometido. Este capítulo no busca que elimines todo lo automático de tu vida. Busca que recuperes el control sobre lo que hoy ocurre sin tu participación consciente. Porque automatizar sin revisar es renunciar a decidir. Un error común es pensar que revisar gastos automáticos es un acto de privación. Como si cuestionarlos implicara necesariamente renunciar. En realidad, es lo contrario. Revisar es un acto de recuperación de poder. Te devuelve la capacidad de elegir. Cuando empiezas a identificar estos gastos, ocurre algo interesante. No todos son malos. Algunos cumplen una función real y valiosa. Pero otros solo existen por inercia. Por costumbre. Por falta de atención. Y esos son los que más daño hacen, porque consumen recursos sin aportar dirección. Los gastos automáticos también distorsionan tu percepción del tiempo. Al no ser decididos activamente, se sienten eternos. Como si siempre hubieran estado ahí y siempre fueran a estarlo. Pero no es cierto. Todo gasto es una decisión sostenida en el tiempo, incluso si ya no la recuerdas. Recuperar el control implica traer esas decisiones de vuelta al presente. Preguntarte, con honestidad, si ese gasto sigue alineado con lo que quieres construir. No desde la culpa, sino desde la intención. El enemigo no es el gasto. Es la inconsciencia. Gastar con conciencia es parte de una vida equilibrada. Gastar sin conciencia es lo que genera estancamiento. Cuando reduces los gastos automáticos innecesarios, no solo liberas dinero. Libertas claridad. Libertas margen de decisión. Y ese margen es lo que te permite empezar a dirigir tus ingresos, como vimos en el capítulo anterior. Este proceso no se hace de una vez. Se hace paso a paso. Identificando, evaluando y ajustando. Sin radicalismos. Sin castigos. Con criterio. El simple acto de mirar tus gastos automáticos con atención ya cambia tu relación con el dinero. Dejas de sentir que el dinero desaparece. Empiezas a ver el flujo. Y cuando ves el flujo, puedes intervenir. Este capítulo es una invitación a dejar de normalizar lo que te drena en silencio. A cuestionar lo que ocurre en automático. A recuperar la conciencia sobre tu dinero. Porque mientras el dinero se mueva sin ti, siempre sentirás que trabajas para sostener algo que no avanza. Pero cuando empiezas a decidir, incluso pequeños cambios generan un impacto profundo. Capítulo 4. Administrar no es controlar. Muchas personas creen que ya controlan su dinero porque saben cuánto ganan, cuánto gastan y en qué se va. Llevan cuentas mentales, usan aplicaciones, revisan movimientos bancarios o anotan gastos de vez en cuando. Y aún así, la sensación de estancamiento persiste. El cansancio financiero no desaparece. El dinero sigue sintiéndose como algo que se escapa. Esto ocurre porque administrar no es lo mismo que controlar. Administrar es registrar lo que ya pasó. Controlar es decidir lo que va a pasar. Y esa diferencia, aunque parece sutil, cambia por completo la relación con el dinero. La administración mira hacia atrás. Observa el pasado. Te dice en qué se fue el dinero, pero no necesariamente te dice por qué se fue ni qué deberías hacer distinto. El control, en cambio, mira hacia adelante. Anticipa. Dirige. Define prioridades antes de que el dinero salga. Muchas personas se quedan atrapadas en la administración porque es cómoda. No incomoda demasiado. Registrar gastos es una actividad pasiva. No exige tomar decisiones difíciles. No obliga a cuestionar hábitos ni compromisos. Te da la sensación de orden sin exigir cambio real. Por eso, alguien puede tener perfectamente claros sus números y aún así no avanzar. Sabe cuánto gasta, pero no decide conscientemente cómo quiere que ese gasto impacte su vida. El dinero se convierte en un reporte, no en una herramienta. El control financiero comienza cuando el dinero deja de moverse solo y empieza a moverse bajo criterios definidos. No criterios ideales, sino reales.
No lo que deberías hacer, sino lo que efectivamente puedes sostener. Una de las trampas más comunes es pensar que controlar el dinero es volverse rígido, estricto o restrictivo. Como si control implicara eliminar toda flexibilidad. En realidad, ocurre lo contrario. El control bien aplicado genera libertad, porque reduce la incertidumbre. Cuando no controlas, cada gasto genera duda. Cada decisión financiera viene acompañada de culpa o ansiedad. No sabes si estás haciendo lo correcto. No sabes si te estás equivocando. Y esa duda constante es agotadora. El control elimina gran parte de ese desgaste porque ya decidiste antes. Ya definiste qué rol cumple cada parte de tu dinero. No tienes que improvisar todo el tiempo. No tienes que negociar contigo mismo en cada gasto. Administrar te dice cuánto gastaste en comida. Controlar define cuánto estás dispuesto a gastar y por qué. Administrar te muestra cuánto pagaste en cuentas. Controlar decide qué compromisos mantienes y cuáles ajustas. Administrar te informa. Controlar te dirige. Otro error común es confundir control con perfección. Pensar que si no puedes controlar todo, entonces no vale la pena controlar nada. Esa lógica paraliza. El control no es absoluto. Es progresivo. Se construye con decisiones pequeñas, sostenidas y conscientes. El problema de quedarse solo en la administración es que refuerza la sensación de que el dinero siempre llega tarde. Llega después de que todo pasó. Después de que los gastos ocurrieron. Después de que las decisiones ya fueron tomadas. Eso genera una relación pasiva con el dinero. Cuando empiezas a controlar, el dinero cambia de posición. Deja de ser algo que reaccionas y se transforma en algo que utilizas. Esa transición es clave para salir del estancamiento. Controlar el dinero no requiere herramientas sofisticadas. Requiere claridad. Saber qué es negociable y qué no. ¿Qué gastos sostienen tu vida y cuáles solo sostienen hábitos? ¿Qué compromisos te acercan a una mejor situación y cuáles te mantienen en el mismo lugar? Muchas personas evitan el control porque implica asumir responsabilidad. No responsabilidad como culpa, sino como capacidad de respuesta. Implica aceptar que algunas decisiones pasadas no fueron óptimas. Y eso incomoda. Pero evitar esa incomodidad tiene un costo mayor, seguir igual. El control financiero también implica aceptar límites. No todo se puede hacer al mismo tiempo. No todo es prioridad. Y eso no es una derrota. Es una forma madura de relacionarte con el dinero. Cuando administras sin controlar, todo parece importante. Todo parece necesario. Cuando controlas, aparecen jerarquías. Aparece orden. Y con el orden, aparece la sensación de avance. Este capítulo marca un punto clave. Hasta aquí, hemos hablado del cansancio financiero, de los ingresos sin dirección y de los gastos automáticos. Todo converge en este punto: sin control, el dinero siempre va a generar desgaste, incluso si los números mejoran. El control no es una planilla. No es una app. No es una técnica. Es una forma de pensar el dinero. Una forma en la que tú decides primero y el dinero ejecuta después. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata solo de observar lo que pasa, sino de intervenir. De definir reglas simples, claras y sostenibles que le devuelvan al dinero su función original: servirte. Cuando el dinero vuelve a estar bajo control, deja de ser una fuente constante de tensión y se transforma en una herramienta de construcción. No de inmediato, pero de forma progresiva y real. Y ese es el verdadero objetivo de este audiolibro: que el dinero deje de moverse sin ti y empiece a moverse contigo. Capítulo 5. El dinero como sistema, no como problema. Cuando las finanzas no funcionan, la mayoría de las personas piensa que el problema es el dinero. Falta dinero, el dinero no alcanza, el dinero genera estrés. El enfoque se centra en el síntoma, no en la estructura. Y mientras el dinero sea visto como el problema, las soluciones siempre serán parciales y frustrantes. El dinero no es el problema. El problema es el sistema en el que el dinero se mueve. Un sistema es un conjunto de elementos conectados que interactúan entre sí.
Tus ingresos, tus gastos, tus decisiones, tus hábitos, tus compromisos, tus expectativas y tus prioridades forman un sistema financiero personal. Cuando ese sistema no está claro, el dinero se comporta de manera caótica, aunque los montos sean razonables. Ver el dinero como un problema te coloca en una posición reactiva. Siempre estás intentando tapar huecos, cubrir déficits, apagar incendios. Ver el dinero como un sistema te coloca en una posición activa. Te permite intervenir en las conexiones, no solo en los resultados. Muchas personas viven atrapadas en la lógica del parche. Un mes aprietan gastos. Otro mes usan crédito. Luego buscan un ingreso extra. Después vuelven a desordenarse. Cada acción es aislada. No responde a una estructura. Y por eso el alivio es temporal. Un sistema financiero sano no depende de decisiones heroicas ni de sacrificios extremos. Depende de coherencia. De que cada parte cumpla su función sin sabotear a las demás. Cuando no hay sistema, cualquier imprevisto se siente como una catástrofe. Un gasto inesperado desarma todo. Un mes con menos ingresos genera pánico. Eso no ocurre porque seas débil financieramente, sino porque el sistema no tiene amortiguación. El sistema financiero personal debería absorber impactos, no colapsar con ellos. Y eso solo es posible cuando el dinero está organizado con intención. Pensar el dinero como sistema cambia las preguntas que te haces. Dejas de preguntarte por qué no te alcanza y empiezas a preguntarte cómo fluye. Dejas de culparte y empiezas a analizar conexiones. Dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. En un sistema, cada peso cumple una función. Algunos sostienen el presente. Otros protegen el futuro. Otros permiten flexibilidad. Cuando todo el dinero se usa para lo mismo, el sistema se vuelve frágil. Muchas personas usan todo su ingreso para sobrevivir el mes. Nada amortigua. Nada protege. Nada construye. Y ese tipo de sistema genera ansiedad constante, incluso cuando no hay crisis. Ver el dinero como sistema también implica entender que no todo se soluciona con más ingresos. Si el sistema es ineficiente, más dinero solo acelera el desgaste. El caos se vuelve más caro, no más ordenado. Un sistema financiero personal no tiene que ser complejo. De hecho, cuanto más simple, mejor. La clave no está en la sofisticación, sino en la claridad de roles. Saber qué parte del dinero hace qué cosa. Cuando esa claridad existe, las decisiones se vuelven más fáciles. No porque tengas más dinero, sino porque sabes qué impacto tiene cada elección. La duda disminuye. El desgaste mental se reduce. Uno de los errores más comunes es tratar de optimizar partes del sistema sin mirar el todo. Reducir un gasto sin entender su función. Aumentar un ingreso sin redefinir prioridades. Invertir sin haber estabilizado la base. Todo eso genera desequilibrios. El sistema financiero personal se construye desde lo esencial hacia lo accesorio. Primero estabilidad. Luego flexibilidad. Después crecimiento. Saltarse pasos no acelera. Complica. Cuando entiendes el dinero como sistema, también entiendes que el problema no eres tú. No es tu falta de disciplina ni tu falta de inteligencia. Es que nunca te enseñaron a pensar de esta manera. La educación financiera tradicional se enfoca en conceptos sueltos. Ahorra. Invierte. Gasta menos. Pero sin un sistema, esos consejos se vuelven difíciles de aplicar. No encajan en la realidad cotidiana. Este capítulo marca un cambio de enfoque. A partir de aquí, el dinero deja de ser una fuente de conflicto emocional y empieza a convertirse en un objeto de análisis. Y analizar no es frío ni distante. Es liberador. Cuando puedes observar tu sistema financiero con claridad, dejas de pelearte con el dinero. Empiezas a trabajar con él. A ajustar engranajes. A mejorar flujos. A eliminar fricciones innecesarias. Un sistema bien diseñado no depende de motivación constante. Funciona incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no tienes ganas de pensar en dinero. Esa es su mayor fortaleza.
El objetivo no es construir un sistema perfecto. Es construir un sistema que no te desgaste. Que no te haga sentir que trabajas sin avanzar. Que te permita tomar decisiones con calma y no desde la urgencia. Ver el dinero como sistema es el paso que separa la supervivencia de la dirección. No resuelve todo de inmediato, pero crea una base sólida sobre la cual se puede construir. A partir de este punto, el trabajo deja de ser apagar incendios y pasa a ser diseño consciente. Y eso cambia por completo la experiencia financiera diaria. Capítulo 6. La trampa de la fin de mes veo qué hago. Una de las frases más repetidas en la vida financiera adulta es a fin de mes veo qué hago. Suena razonable. Suena flexible. Suena práctica. Pero en realidad, es una de las trampas más dañinas para el control del dinero. Esa frase no es una estrategia. Es una renuncia anticipada a decidir. Cuando dejas las decisiones financieras para el final del mes, ya llegas tarde. El dinero ya se movió. Los gastos ya ocurrieron. Los compromisos ya se activaron. Lo único que queda es reaccionar. Y reaccionar nunca construye control. Esta trampa se instala de forma silenciosa. No aparece como una mala decisión puntual, sino como un hábito mental. Se empieza a pensar el dinero solo cuando duele, solo cuando falta, solo cuando hay que cubrir algo urgente. Mientras tanto, el resto del mes el dinero se mueve solo. El problema no es la falta de planificación detallada. El problema es la ausencia de intención previa. Cuando no decides antes, decides desde la presión. Y las decisiones tomadas bajo presión rara vez son las mejores. A fin de mes, el cansancio se acumula. El desgaste mental es mayor. Las ganas de analizar disminuyen. En ese estado, el dinero se convierte en un problema que hay que resolver rápido, no en un sistema que hay que dirigir. La trampa del después veo también genera autoengaño. Durante el mes, se gasta con la idea de que más adelante se ajustará. Se posterga la conciencia. Se confía en un futuro más ordenado que rara vez llega. Este patrón refuerza el ciclo del estancamiento. Cada mes se repite la misma historia. El inicio parece controlable. El final se siente apretado. Y el aprendizaje no se integra, porque nunca hubo una decisión clara al comienzo. Pensar el dinero solo al final del mes es como conducir mirando por el retrovisor. Ves lo que pasó, pero no influyes en lo que viene. Y eso genera una sensación constante de pérdida de control. Muchas personas confunden flexibilidad con improvisación. Creen que decidir antes les quita libertad. Pero ocurre lo contrario. La improvisación constante reduce opciones. La intención previa las amplía. Cuando defines reglas simples al inicio del mes, no estás encerrándote. Estás eliminando fricción. Estás evitando negociaciones internas constantes. Estás protegiendo tu energía mental. La trampa del fin de mes también distorsiona la percepción del ahorro. Se ahorra solo si sobra. Y casi nunca sobra. Porque el sistema está diseñado para consumir todo lo disponible. El ahorro deja de ser una decisión y se convierte en un residuo accidental. Este enfoque hace que el futuro siempre quede postergado. Siempre habrá algo más urgente hoy. Siempre habrá un gasto que justificar. Y mientras tanto, la sensación de no avanzar se profundiza. Decidir antes no significa anticipar cada gasto. Significa establecer prioridades claras. Significa definir que no se negocia. Que se ajusta primero. Que se protege incluso en meses difíciles. Cuando esas decisiones existen, el fin de mes deja de ser una amenaza. Se convierte en una revisión, no en una crisis. Ya sabes qué esperar. Ya sabes qué se movió y por qué. La mayoría de las personas vive el fin de mes como un juicio. Un momento de evaluación cargado de culpa, frustración o alivio momentáneo. Eso ocurre porque nunca hubo una intención clara desde el inicio. Cambiar este patrón no requiere perfección. Requiere un pequeño cambio mental, pensar el dinero antes de que se mueva. No todo el tiempo. No de forma obsesiva. Solo lo suficiente para marcar dirección.
La trampa de la fin de mes veo que hago también impide construir sistemas, como vimos en el capítulo anterior. Un sistema necesita reglas estables. No puede funcionar con decisiones improvisadas. Cuando empiezas a decidir antes, incluso de forma básica, ocurre algo poderoso. El dinero deja de sorprenderte. Las cuentas dejan de atacarte de golpe. El mes se vuelve más predecible. Y la previsibilidad reduce el estrés. Este capítulo no busca eliminar la flexibilidad. Busca eliminar la ceguera. Busca que el dinero deje de moverse sin tu participación consciente. Pensar el dinero antes no es rigidez. Es respeto por tu esfuerzo. Es reconocer que cada peso representa tiempo de tu vida y merece una decisión intencional. Cuando abandonas la trampa del fin de mes, recuperas algo fundamental, la sensación de estar al mando. No del todo. No siempre. Pero lo suficiente como para empezar a avanzar. A partir de aquí, el foco se desplaza. Ya no se trata solo de evitar errores, sino de empezar a construir decisiones conscientes, incluso con ingresos limitados. Capítulo 7. Decisiones financieras conscientes. La mayoría de las personas no toma malas decisiones financieras de forma consciente. Simplemente no decide. Actúa en automático, responde a estímulos, cubre lo urgente y posterga lo importante. El resultado no es un error puntual, sino una acumulación de pequeñas decisiones no pensadas que, con el tiempo, generan estancamiento. Tomar decisiones financieras conscientes no es hacer siempre lo correcto. Es hacer lo elegido. Es participar activamente en el destino de tu dinero, incluso cuando las opciones son limitadas. La conciencia financiera comienza cuando dejas de preguntarte si un gasto es bueno o malo y empiezas a preguntarte si es coherente con lo que estás intentando construir. Esa pregunta cambia todo. Porque introduce intención donde antes había reacción. Muchas personas creen que decidir conscientemente requiere tener mucho dinero o un margen amplio. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más limitado es el margen, más importante se vuelve la conciencia. No para restringirte, sino para priorizar. Una decisión consciente no es necesariamente una decisión óptima desde el punto de vista técnico. Es una decisión alineada. Alineada con tus prioridades reales, no con expectativas externas ni con impulsos momentáneos. El problema es que pocas personas se detienen a definir esas prioridades. Se asume que están claras, pero no lo están. Y cuando no hay prioridades definidas, cualquier gasto parece justificable y cualquier sacrificio parece excesivo. Decidir conscientemente implica aceptar que no todo es prioridad al mismo tiempo. Implica renunciar a algunas opciones para fortalecer otras. Y esa renuncia, lejos de ser una pérdida, es lo que permite avanzar. Las decisiones financieras inconscientes suelen estar guiadas por emociones no procesadas, cansancio, estrés, comparación, necesidad de recompensa inmediata. El dinero se usa como regulador emocional, no como herramienta estratégica. Este patrón no se rompe con fuerza de voluntad. Se rompe con claridad. Cuando sabes que estás priorizando, las decisiones se simplifican. No porque sean fáciles, sino porque tienen sentido. Una de las claves de la decisión consciente es anticipación. No decidir en el momento del gasto, sino antes. No negociar contigo mismo cada vez. Establecer criterios que guíen tus acciones cuando el cansancio o la presión aparecen. Estos criterios no tienen que ser complejos. De hecho, cuanto más simples, más efectivos. Una regla clara elimina decenas de microdecisiones diarias. Y cada microdecisión que no tienes que tomar libera energía mental. Decidir conscientemente también implica revisar decisiones pasadas sin castigarte. Entender por qué hiciste lo que hiciste, qué necesidad estaba detrás, y si esa necesidad sigue vigente. No desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Muchas personas evitan esta revisión porque temen descubrir errores. Pero no revisar no evita el error. Solo lo repite. Cuando empiezas a tomar decisiones financieras conscientes, ocurre algo importante, el dinero deja de ser un juez y se convierte en un aliado. Ya no te evalúa al final del mes. Te acompaña durante el proceso.
Este cambio reduce drásticamente el cansancio financiero. No porque todo mejore de inmediato, sino porque recuperas la sensación de agencia. Dejas de sentir que las cosas simplemente te pasan. La decisión consciente también redefine el concepto de sacrificio. Sacrificar algo sin saber para qué es agotador. Sacrificar algo para fortalecer una prioridad clara es soportable, incluso satisfactorio. Muchas personas creen que avanzar financieramente requiere grandes sacrificios sostenidos. En realidad, requiere sacrificios selectivos, bien dirigidos y con sentido. Decidir conscientemente no elimina los errores. Los hace menos costosos. Porque cuando te equivocas desde la conciencia, aprendes rápido. Cuando te equivocas desde el automático, ni siquiera sabes qué pasó. Este capítulo no busca que te conviertas en un experto financiero. Busca que te conviertas en el protagonista de tus decisiones. Que el dinero deje de moverse sin tu permiso. Cuando las decisiones son conscientes, incluso un sistema imperfecto empieza a funcionar mejor. Porque cada ajuste tiene intención. Cada cambio tiene dirección. A partir de aquí, el proceso se vuelve más estable. Menos reactivo. Menos emocional. Más estratégico. Decidir conscientemente no es un evento. Es una práctica. Y como toda práctica, se fortalece con el uso. Al principio cuesta. Luego se vuelve natural. Este es el punto donde el control financiero deja de ser una idea abstracta y empieza a manifestarse en acciones concretas. No perfectas. No definitivas. Pero propias. Y cuando las decisiones son propias, el avance deja de ser una promesa lejana y empieza a sentirse posible. Capítulo 8. Orden antes que crecimiento. Uno de los errores más extendidos en la vida financiera moderna es intentar crecer antes de ordenar. Se busca ganar más, invertir, escalar ingresos o mejorar el estilo de vida sin haber construido una base estable. Y aunque ese impulso es comprensible, casi siempre termina generando más presión que progreso. El crecimiento sin orden no libera. Complica. Muchas personas sienten que si no están creciendo, están fallando. Que si no están aumentando ingresos, acumulando activos o avanzando rápidamente, se están quedando atrás. Esa presión empuja a tomar decisiones prematuras. Se agregan capas a un sistema que todavía no es sólido. El orden no es estancamiento. Es preparación. Cuando no hay orden, cualquier crecimiento amplifica el desorden. Más dinero circulando en un sistema caótico solo hace que el caos sea más caro. Los errores se vuelven más costosos. Las decisiones impulsivas tienen mayor impacto. El estrés aumenta. El orden financiero no es glamour. No se nota desde fuera. No genera validación inmediata. Pero es lo que permite que el crecimiento, cuando llegue, sea sostenible. Muchas personas saltan directamente a estrategias avanzadas porque no quieren enfrentar lo básico. Ordenar implica mirar de frente hábitos, compromisos y decisiones pasadas. Implica aceptar que parte del problema no fue la falta de oportunidades, sino la falta de estructura. Intentar crecer sin orden es como construir un segundo piso sobre una base inestable. Puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano aparecen grietas. El orden financiero comienza con claridad. Saber cuánto entra, cuánto sale, y por qué. No para juzgarte, sino para entender el terreno sobre el que estás parado. Sin esa claridad, cualquier plan es especulación. Este capítulo no propone quedarte quieto. Propone moverte en la dirección correcta. Ordenar primero no retrasa el crecimiento. Lo acelera, porque evita retrocesos constantes. Muchas personas viven ciclos de entusiasmo y frustración. Un mes se sienten motivadas, intentan cambiar todo, ajustar gastos, buscar ingresos extra. Al siguiente, el cansancio aparece y todo vuelve a lo mismo. Eso ocurre porque no hubo orden, solo impulso. El orden reduce la necesidad de motivación constante. Crea sistemas que funcionan incluso cuando no tienes energía. Eso es lo que hace que el avance sea real. Ordenar también implica simplificar. Reducir fricción. Eliminar lo innecesario.
No acumular compromisos financieros que no aportan valor real. Cuanto más complejo es el sistema, más difícil es sostenerlo. El crecimiento, en cambio, añade complejidad. Nuevas decisiones. Nuevos riesgos. Nuevas responsabilidades. Sin orden previo, esa complejidad abruma. Este capítulo conecta con todo lo anterior. El cansancio financiero, los ingresos sin dirección, los gastos automáticos, la diferencia entre administrar y controlar, la importancia de ver el dinero como sistema y la necesidad de decidir antes. Todo apunta a lo mismo: sin orden, no hay avance real. Ordenar no significa eliminar todo disfrute. Significa ubicar cada cosa en su lugar. El disfrute también es parte de un sistema sano. Pero cuando todo se confunde, el disfrute genera culpa y el gasto genera ansiedad. Un sistema ordenado permite disfrutar sin culpa y crecer sin miedo. Muchas personas postergan el orden porque esperan un momento ideal. Más ingresos, menos problemas, más tiempo. Ese momento rara vez llega. El orden se construye en el contexto actual, no en uno perfecto. Incluso con ingresos limitados, el orden es posible. De hecho, es más necesario. Porque cada decisión pesa más. Ordenar no es una tarea única. Es un proceso. Se avanza, se ajusta, se corrige. No requiere perfección. Requiere constancia. Cuando el orden se instala, algo cambia internamente. La relación con el dinero se vuelve más tranquila. Las decisiones dejan de sentirse urgentes. El futuro deja de ser una amenaza constante. Este capítulo marca un límite claro. A partir de aquí, cualquier intento de crecimiento debe apoyarse en una base ordenada. No como una regla rígida, sino como una protección. El orden es lo que convierte el esfuerzo en progreso. Sin orden, el esfuerzo se dispersa. Con orden, se acumula. Y cuando el esfuerzo se acumula, el avance deja de ser una promesa abstracta y empieza a volverse tangible. Capítulo 9. Recuperar el control paso a paso. Recuperar el control del dinero no es un evento único ni una transformación repentina. Es un proceso progresivo. Intentar hacerlo todo de una vez suele generar frustración y abandono. El verdadero cambio ocurre cuando el control se construye paso a paso, de forma consciente y sostenible. El primer paso no es cambiar nada. Es observar. No para juzgarte, sino para entender. Observar cómo se mueve tu dinero, qué decisiones se repiten y qué patrones se mantienen. Sin esta observación, cualquier ajuste es aleatorio. Muchas personas quieren saltar directo a la acción porque observar incomoda. Muestra incoherencias. Revela hábitos que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero evitar esa observación solo perpetúa el desorden. Observar no significa registrar cada centavo obsesivamente. Significa prestar atención. Entender que se lleva la mayor parte de tu energía financiera. Identificar los puntos de fuga. Ver dónde el dinero se mueve sin intención. El segundo paso es definir reglas simples. No presupuestos complejos ni sistemas rígidos. Reglas claras que guíen decisiones. Por ejemplo, decidir qué gastos se ajustan primero cuando hay presión. O qué parte del ingreso se protege pase lo que pase. Estas reglas no buscan limitarte. Buscan reducir la carga mental. Cuando una regla existe, no tienes que decidir cada vez. La decisión ya está tomada. El tercer paso es intervenir en los gastos automáticos innecesarios. No todos. Solo aquellos que no aportan valor real. Esta intervención libera margen rápidamente, no solo financiero, sino mental. Liberar margen no significa eliminar todo lo que te gusta. Significa recuperar espacio para decidir. Cada gasto eliminado o ajustado devuelve control. El cuarto paso es asignar dirección a los ingresos, incluso si son bajos. Definir funciones. Parte para sostener el presente. Parte para proteger el futuro. Parte para flexibilidad. No importa el monto. Importa la intención. Cuando el dinero tiene funciones claras, deja de mezclarse todo.
Y esa claridad reduce el desgaste. El quinto paso es anticipar. Decidir antes de que el dinero se mueva. Pensar el mes antes de que empiece, aunque sea de forma básica. Definir prioridades. No todos los detalles, solo lo esencial. Anticipar elimina sorpresas. Y cuando no hay sorpresas, hay calma. El sexto paso es revisar sin castigo. Al final de un periodo, mirar qué funcionó y qué no. Ajustar. Aprender. No castigarte. El castigo paraliza. La revisión consciente fortalece. Este proceso no es lineal. Hay avances y retrocesos. Meses mejores y meses más difíciles. El control no se pierde por un error puntual. Se pierde cuando se abandona la conciencia. Muchas personas creen que el control financiero es frágil. Que cualquier desliz lo destruye. No es cierto. El control es flexible. Se adapta. Se reconstruye. Recuperar el control paso a paso también implica aceptar que no todo depende de ti. Hay factores externos. Imprevistos. Cambios. El objetivo no es eliminar la incertidumbre, sino estar mejor preparado para ella. Cada pequeño ajuste suma. No subestimes el impacto de decisiones aparentemente menores. Son esas decisiones las que construyen estabilidad. Cuando el control se instala, ocurre algo importante. El dinero deja de generar ruido constante. La mente se libera. Aparece espacio para pensar en el largo plazo. Este capítulo no propone una fórmula cerrada. Propone una forma de avanzar. Una lógica que se adapta a distintas realidades. Recuperar el control no te hará rico de inmediato. Pero te sacará del estancamiento. Te devolverá dirección. Te permitirá usar el dinero como herramienta, no como fuente permanente de estrés. A esta altura del audiolibro, ya no se trata de entender conceptos. Se trata de empezar a aplicarlos. No todos. No a la perfección. Solo lo suficientes como para cambiar la dinámica. El control financiero no es una meta lejana. Es una práctica diaria. Y como toda práctica, mejora con el tiempo. Cuando recuperas el control, el dinero deja de dominar la conversación interna. Se convierte en un aliado silencioso. No perfecto, pero confiable. Y ese cambio, aunque sutil, transforma profundamente la forma en que vives tu esfuerzo diario. Capítulo 10. Del estancamiento a la intención financiera. El estancamiento financiero rara vez llega de golpe. No aparece como una crisis evidente. Se instala lentamente, casi sin avisar. Un mes se parece demasiado al anterior. Luego otro. El esfuerzo es constante, pero el progreso no se siente. Y con el tiempo, esa repetición desgasta más que cualquier problema puntual. Este audiolibro ha recorrido las capas que construyen ese estancamiento. El cansancio financiero invisible. Los ingresos sin dirección. Los gastos automáticos. La confusión entre administrar y controlar. La falta de un sistema. La postergación constante de las decisiones. Todo converge en un mismo punto, la ausencia de intención financiera. La intención financiera no es un plan rígido ni una meta abstracta. Es una postura. Es la decisión de participar activamente en el destino de tu dinero. De no dejar que se mueva solo. De no aceptar que tu esfuerzo se diluya sin dirección. Cuando no hay intención, el dinero responde al entorno. A la urgencia. A la presión. A la costumbre. Cuando hay intención, el dinero responde a prioridades definidas, aunque sean simples y modestas. El paso del estancamiento a la intención no ocurre cuando ganas más. O cuando todo se ordena mágicamente. O cuando tienes tiempo y energía de sobra. Ocurre cuando decides dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Esa decisión no cambia los números de inmediato, pero cambia la experiencia. El dinero deja de ser un misterio. Empiezas a entender por qué estás donde estás y qué ajustes pueden mover la aguja. La intención financiera no exige perfección. Exige presencia. Exige que mires tu dinero con honestidad,
incluso cuando no te gusta lo que ves. Exige que asumas que cada peso es una elección sostenida en el tiempo. Muchas personas confunden intención con control absoluto. Creen que si no pueden prever todo, no vale la pena decidir nada. Pero la intención no elimina la incertidumbre. La hace manejable. Cuando hay intención, los errores se vuelven parte del proceso. No te definen. Te enseñan. Y ese aprendizaje constante es lo que permite avanzar sin agotarte. El estancamiento se alimenta de la sensación de impotencia. De creer que hagas lo que hagas, nada cambia. La intención rompe esa narrativa. Te devuelve agencia. Te recuerda que, aunque no controles todo, siempre puedes influir en algo. La intención financiera también redefine el éxito. Deja de ser un número lejano y se convierte en una sensación cotidiana. La sensación de coherencia. De que tus decisiones tienen sentido. De que el dinero trabaja contigo, no contra ti. A lo largo de este audiolibro, el foco nunca fue motivarte. Fue devolverte claridad. Porque la claridad es más poderosa que cualquier impulso emocional. La motivación sube y baja. La claridad permanece. Cuando empiezas a operar desde la intención, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión. No desaparecen los problemas, pero se vuelven manejables. No desaparece el esfuerzo, pero empieza a acumularse. Este capítulo marca el cierre de un recorrido y el inicio de una práctica. No hay una línea de llegada definitiva. Hay un modo distinto de relacionarte con el dinero. La intención financiera no se impone. Se cultiva. Se refuerza con cada decisión consciente, por pequeña que sea. Con cada gasto que eliges. Con cada ajuste que haces. Con cada revisión honesta. El estancamiento no es un defecto personal. Es una consecuencia lógica de operar sin dirección en un entorno que empuja al consumo automático. Reconocer eso libera culpa y abre espacio para el cambio. A partir de aquí, el dinero deja de ser algo que soportas y se convierte en algo que utilizas. No para dominar tu vida, sino para sostenerla con menos fricción. Este audiolibro no promete riqueza. Promete algo más valioso, dirección. Y la dirección es lo que permite que cualquier avance sea real. Si has llegado hasta aquí, ya no estás en el mismo lugar que al comienzo. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes qué observar, qué decidir y qué ajustar. La intención financiera no es un destino. Es una forma de caminar. Y una vez que la adoptas, el estancamiento deja de ser permanente. Conclusión. El dinero nunca fue el verdadero problema. Tampoco lo fue tu falta de esfuerzo, tu disciplina o tu capacidad. El problema siempre estuvo en la ausencia de control consciente. En dejar que el dinero se moviera solo, guiado por hábitos, urgencias y decisiones automáticas. A lo largo de este audiolibro, has visto cómo el estancamiento financiero no aparece de golpe. Se construye lentamente, cuando trabajas sin dirección, cuando los ingresos llegan sin propósito, cuando los gastos se vuelven invisibles. Cuando administrar se confunde con controlar y cuando las decisiones siempre se postergan para después. Nada de eso te convierte en una persona irresponsable. Te convierte en alguien que nunca fue enseñado a dirigir su dinero. El control financiero no es un estado ideal ni una meta lejana. Es una práctica cotidiana. Es observar, decidir, ajustar y repetir. No exige perfección. Exige presencia. Cuando recuperas el control, el dinero deja de ser una fuente constante de desgaste mental. No porque mágicamente alcance para todo, sino porque deja de sorprenderte. Empiezas a entender qué ocurre, por qué ocurre y qué puedes hacer al respecto. Ese entendimiento cambia la experiencia completa. El esfuerzo deja de sentirse inútil. Las decisiones dejan de ser improvisadas. El futuro deja de ser una amenaza constante. Controlar el dinero no es vivir con miedo a gastar. Es gastar con intención. No es restringirte sin sentido. Es priorizar con claridad. No es eliminar el disfrute. Es disfrutar sin culpa. Este audiolibro no buscó motivarte ni prometer resultados rápidos. Buscó devolverte algo más valioso,
dirección. Porque cuando hay dirección, incluso los avances pequeños se acumulan. Y cuando se acumulan, el estancamiento deja de ser permanente. A partir de ahora, cada peso puede ser una decisión consciente. Cada mes puede ser una oportunidad de ajustar. Cada error puede ser una lección, no una condena. El control financiero no se impone desde afuera. Se construye desde adentro. Y comienza con una decisión simple pero poderosa, dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Ese es el verdadero avance. Y está en tus manos sostenerlo.